Somos Neuma Multimedia, proclamando la palabra de Jesucristo, dando a conocer el mensaje de esperanza a cada familia, llevando el evangelio de salvación a cada rincón del planeta, enviando hasta tus oídos predicaciones, alabanzas y estudios que edificarán tu vida. Somos Neuma Multimedia. Confesamos el misterio y el asombro de Dios hecho carne y nos gozamos en nuestra gran salvación mediante Jesucristo nuestro Señor. Con el Padre y el Espíritu Santo, el Hijo creó todas las cosas, sustenta todas las cosas y hace todas las cosas nuevas. Verdaderamente Dios se hizo verdaderamente hombre, dos naturalezas en una persona. Nació de la Virgen María y vivió entre nosotros. Crucificado, muerto y sepultado. Se levantó al tercer día, ascendió al cielo y vendrá de nuevo en gloria y juicio. Por nosotros, Él cumplió la ley, expió el pecado y satisfizo la ira de Dios. Tomó nuestros trapos de inmundicia y nos vistió con sus prendas de justicia. Él es nuestro profeta, sacerdote y rey. Quien edifica su iglesia, intercede por nosotros y reina sobre todo. Jesucristo es Señor. Adoramos su santo nombre, por siempre. Amén. 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 Confesamos el misterio y el asombro de Dios hecho carne y nos gozamos en nuestra gran salvación mediante Jesucristo nuestro Señor. Con el Padre y el Espíritu Santo, el Hijo creó todas las cosas, sustenta todas las cosas y hace todas las cosas nuevas. Verdaderamente Dios se hizo verdaderamente hombre, dos naturalezas en una persona. Nació de la Virgen María y vivió entre nosotros. Crucificado, muerto y sepultado. Se levantó al tercer día, ascendió al cielo y vendrá de nuevo en gloria y juicio. Por nosotros, Él cumplió la ley, expió el pecado y satisfizo la ira de Dios. Tomó nuestros trapos de inmundicia y nos vistió con sus prendas de justicia. Él es nuestro profeta, sacerdote y rey. Quien edifica su iglesia, intercede por nosotros y reina sobre todo. Jesucristo es Señor. Adoramos su santo nombre, por siempre. Amén. 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 Muy buenas tardes, tengan todos ustedes y sean bienvenidos a este su programa Instrumento Escogido, y damos muchas gracias a Dios porque nos permite en esta tarde de jueves, ya 28 de agosto del año 2025, estar compartiendo de su santa y bendita palabra con cada uno de ustedes, reflexionando acerca de este hermoso tema en cuanto a que Dios nos permita tener discernimiento por medio de su palabra y de su Espíritu Santo en este tema del Evangelio de la prosperidad. Si tú te encuentras en un lugar así, pues que Dios te ayude para que puedas discernir si estás en el lugar correcto o no y qué es lo que debas tú hacer. Continuamos con esta serie acerca de la oración, la importancia de la oración en este tipo de situaciones, porque es en base a la oración, a la comunión que tenemos nosotros con nuestro Dios, a esa dependencia nuestra hacia Dios, el que nos va a permitir el que podamos nosotros discernir en esas falsas enseñanzas que tenemos y sobre todo el que nosotros debemos escudriñar las Sagradas Escrituras. Te mando saludos, tu servidora, amiga y hermana Roxana Saucedo, de parte de tu programa Instrumento Escogido desde Saltillo, Coahuila, México, donde tenemos ahorita una temperatura de 25 grados centígrados y está, bueno, en algunas áreas de nuestra ciudad ha estado lloviendo, así es que
pues si no tienes a qué salir, como te comento, quédate en tu casa y pues bueno, disfruta de tu programa. Damos gracias a Dios porque nos permite transmitir bajo la cobertura de Neuma Multimedia y tú puedes encontrarnos así a través de las redes. Posteriormente buscas el programa Instrumento Escogido o bien puedes hacerlo en forma directa en la página oficial de Facebook como Instrumento Escogido y aquí tú nos puedes encontrar. Gracias a Dios porque Él ha sido bueno con nosotros, porque grande es su misericordia y porque pues vemos sus bondades en nuestra vida, cómo manda la lluvia para justos e injustos y hace salir el sol para buenos y malos. Y así es nuestro buen Dios. Así es que sin más preámbulo, vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Padre bendito, gracias Señor. Gracias Padre Santo porque tú has sido bueno con nosotros, Señor. Nos has cuidado, nos has bendecido, nos has protegido, Señor. Y aunque a veces pasemos por adversidades, por dificultades, Señor Santo, podemos sentir tu presencia en nuestras vidas, Señor, y darnos cuenta de que tú estás con nosotros cada día, Señor. Aún en medio de la tempestad, de las dificultades, Señor. Sin embargo, tú eres fiel. Cuando nosotros somos infieles, tú permaneces fiel, Señor bendito, y en medio de las circunstancias, el dolor, la necesidad, Padre Santo, tú extiendes tu mano y colmas de bendición, Señor, a todo ser viviente, nos dice tu palabra santa. Gracias, Señor bendito, porque hasta aquí tú nos has guardado. Ayúdanos, Señor Santo, en este mensaje de esta tarde, Señor Celestial, para poder aprender más de tu palabra, Señor, y que nos permita, Señor, congregarnos, asistir, ir a reunirnos con el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, reunirnos con la familia de la fe a la cual pertenecemos, Señor, y de esta forma estar orando unos por otros, Señor, intercediendo unos por otros, Señor. Ayúdanos, Padre bendito, y gracias porque hasta aquí tú nos has sostenido. Quédate con nosotros, Padre Celestial, en el nombre de nuestro bendito Salvador Jesucristo. Amén y amén. Bueno, hablábamos el día de ayer acerca de lo que es el Evangelio de la Prosperidad. Tenemos hablando este tiempo y específicamente nos introducimos a lo que viene siendo el movimiento de la fe. Y este movimiento de la fe o ley de la atracción, cómo va distorsionando los textos bíblicos porque los sacan de contexto y enseñan falsas cosas porque no es bajo el contexto bajo el cual se está enseñando, sino por conveniencia. Y así lo decía Pedro, lo decía el apóstol Pablo, que van a venir falsos maestros, falsos profetas, engañadores, inclusive nuestro Señor Jesucristo. Él mismo lo comentó antes de, pues prácticamente horas antes de ser arrestado y dijo, tengan cuidado porque van a engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Entonces, te decía yo que hay dos puntos claves importantísimos para no caer en el lazo del engañador, en estas redes destructoras que transgiversan la palabra de Dios. Y uno de ellos es la persona del Espíritu Santo en nuestras vidas. Es el que nos va a guiar a toda verdad. Y lo otro es la palabra de Dios, que es viva y eficaz. Y nosotros podemos corroborar a través de la palabra de Dios si esa enseñanza, esa doctrina no se alinea conforme la palabra de Dios. Alerta, alerta, cuidado con eso, porque entonces quiere decir que que no es conforme la palabra de Dios, no es bíblico. Entonces, tengamos mucho cuidado con todo ello. Entonces, este Evangelio de la Prosperidad enseña y afirma que la voluntad de Dios siempre es que el creyente en el Evangelio de la Prosperidad, lo que ellos enseñan, dicen, promueven,
es que los que están en esta secta es que el creyente tenga salud perfecta, riqueza y éxito material. Es su base. De tal forma que si tú te enfermas o que si no te va bien económicamente o si no prosperas en tus negocios, algo tienes. O estás en pecado, estás mal delante de Dios, que a lo mejor ni siquiera eres cristiano, o simplemente que no tienes fe. Y pues eso es totalmente opuesto a lo que nos dice la palabra de Dios. Y mira, siempre me gusta compartírtelo con la misma palabra de Dios, que es la que es eficaz y es palabra de Dios a final de cuentas. Es mucho más importante que lo que yo te pueda llegar a compartir. Vámonos a la tercera epístola del apóstol Juan. Solamente tiene un capítulo, verso 2, donde él escribe esta carta pequeña a Gayo, una amistad de él, y le dice de la siguiente manera: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Este texto lo usan las personas que promueven el evangelio de la prosperidad diciendo, ya ves, mira, te está diciendo que prosperes así en tu alma y tu salud, o sea, en todas las cosas. Entonces, pero aquí recordemos que es una carta la que se está escribiendo y en aquel momento es usual este tipo de salutaciones, porque todas las cartas empiezan con una salutación, con un saludo. Y es un saludo que está expresando el apóstol Juan a su amigo, pues sí, el amado hermano o a consiervo Gayo. Y el texto muestra un deseo personal del apóstol Juan, no una promesa universal. O sea, es un saludo personal, como cuando tú le estás, bueno, es que ahorita ya cambió todo, pero si más o menos eres de mi edad o un poquito más chico o chica, antes pues escribían las cartas y a quien tú la escribías era muy personal y las cartas se leían de pe a pa, o sea, de principio a fin, y eran cartas normalmente personales, en las cuales pues tú te dirigías hacia esa persona de una forma particular. No era en forma general, sino era en forma particular. Y la palabra de Dios, la Biblia, enfatiza la prosperidad espiritual por encima de lo material. Nosotros ya lo hemos visto a través de estos días. Mismo Jesucristo dijo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás que te haga falta conforme a la voluntad y soberanía de Dios te va a ser añadido. Así de sencillo. Nosotros podemos darnos cuenta que Dios puede bendecirnos, inclusive dice la palabra de Dios, mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos. Ese es nuestro Dios, pero no en el aspecto material, principalmente en lo espiritual. Y ya si te da algo en lo material, lo veíamos el día de ayer, es para que tú seas de bendición y que seas rico en buenas obras, ayudando, solventando, bendiciendo a las demás personas. No para que lo guardes y atesores y que solamente pienses en las cosas terrenales. No es de esa manera, y lo vimos ayer con citas bíblicas. La fe genuina no depende de lo que tenemos, sino de quién somos nosotros delante de Jesucristo. ¿Quiénes somos? Somos hijos de Dios. Somos hermanos unos con otros. Y cada uno de nosotros, nuestra identidad principal, fíjate, nuestra identidad principal es que somos hijos de Dios. A lo mejor tú puedes decir,
yo soy abogado, yo soy licenciado, yo soy doctor, yo soy hija de fulana de tal, yo soy esposa de fulano de tal, yo soy mamá de fulano de tal, abuela de tal, tal, tal. Sí, todo eso está bien y ok, pero tu principal identidad es que eres hija de Dios. Y como hija de Dios, pues debemos parecernos a nuestro Padre y seguir las pisadas de nuestro Señor Jesucristo, que fue el que vino para reconciliarnos con el Padre y para que por medio de Jesucristo nosotros pudiésemos formar parte de la familia de Dios, única y exclusivamente por medio de Jesucristo. Entonces la fe genuina no depende de lo que tenemos, sino de quién somos en Jesucristo. ¿Qué valor tiene acumular riquezas si descuidamos nuestra alma eterna? Hay otro texto que mencionó nuestro Señor Jesucristo, donde Él dice, ¿de qué le sirve al mundo? ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Inclusive hay una parábola que narra nuestro Señor Jesucristo de un hombre rico, acaudalado, y que dijo, ay, voy a tener tantos bienes, tantas riquezas, voy a tirar esos graneros, a hacer otros más grandes, y ahí voy a tener y acumular mis riquezas y me voy a poner a reposar y a descansar. Ese necio, esta noche piden tu alma. ¿Y para quién hiciste todo aquello? Cuando no se fijó primeramente en las cosas espirituales, eternas, celestiales. Entonces, ¿qué valor tiene acumular cosas terrenales si descuidamos la vida eterna, la salvación tan grande, como nos dice la carta a los Hebreos, que no descuidemos esta salvación tan grande que tenemos? Tengamos mucho cuidado. Y fíjate este movimiento de la fe. Las palabras son recipientes que contienen la sustancia de la fe. Tus palabras, lo que tú digas. De tal manera que si tú hablas palabras de fe, activas el lado positivo de esta fuerza. Pero si tú hablas palabras de temor, activas el lado negativo de la fuerza. Y aquí manejan ellos la ley de la atracción, porque según lo que tú estés hablando, es lo que estás atrayendo. Y tal como lo semejante atrae a lo semejante, así nuestro pensamiento puede atraer las cosas que desea o espera. Los pensamientos negativos atraen lamentables circunstancias y los pensamientos positivos atraen circunstancias agradables. Hasta hay varias personas ahí en las redes sociales que dicen, ¿sabes qué? Tú piensa en grande, tú piensa positivo, tú piensa que lo vas a lograr, tú piensa en todo aquello material, humano, todo aquello terrenal, y vas a atraer todo eso porque lo estás manifestando, porque lo estás pensando y lo estás hablando, y es como un imán porque lo vas a estar atrayendo. Bueno, eso hasta ciertos psicólogos dicen eso. Pero la palabra de Dios, como sabemos que es contracultural y que vamos contracorriente, en la palabra de Dios es lo opuesto. ¿Qué es lo que nos dice la palabra de Dios? El que se humilla será exaltado. El que se exalta será humillado. ¿Quieres ganar la vida? Tienes que perder tu vida para poder ganar la vida. Somos luz en el mundo de tinieblas. Y esos opuestos, o sea, el sabio, el insensato, y cómo esos opuestos en la palabra de Dios tienen impacto en nuestras vidas porque revelan algo espiritual a nuestras vidas y confrontan con las circunstancias que estamos viviendo, porque
lo que realmente importa en nuestras vidas es la voluntad y la soberanía de Dios. Recordemos, Dios es soberano. Si tú dices con tu boca, yo quiero esto, yo quiero lo otro, inclusive hay quienes dicen, ponlo ahí en tu espejo y todos los días en la mañana, cuando antes de que ya te vayas, que estás ya arreglado y todo así muy guapo y todo para salir a tu trabajo, di, soy hija del rey y soy esto y soy lo otro, soy ungida, soy esto. O sea, sí viene la palabra de Dios, pero cuando ya empieza, soy próspera, y empieza a decir una serie de afirmaciones que no son bíblicas, ahí es donde debemos tener mucho cuidado hasta con eso mismo que estamos pronunciando. Porque te decía yo, el apóstol Pablo, ¿tú crees que no pudo haber dicho nada de eso? ¿Qué fue lo que él expresó? Sé estar contento cualquiera que sea mi situación. Sé tener en abundancia o padecer escasez. Aún en la desnudez, en el hambre, en la necesidad. Dice, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y lo dice estando encarcelado en ese momento. Porque él no dijo con su palabra, y es más, hay alguien todavía más que él, que pudo haber dicho, como cuando fue arrestado, y que Pedro, estoy hablando de nuestro Señor Jesucristo, que fue arrestado, y Pedro saca su espada y ¡fum!, le mocha la oreja a Malco. Y Jesucristo le dice, ¿tú no crees que yo puedo hablar y mi Padre Celestial mandaría legiones de ángeles? O sea, para defenderme. Él sí podía, con el poder de su palabra, decir, e iba a ser hecho de inmediato. Y no lo hizo. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo estaba sometido a la voluntad del Padre. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo estaba en obediencia a nuestro Padre Celestial. ¿Quiénes somos nosotros para que tú creas o para que creamos que lo que nosotros decimos va a suceder? Imagínate que así fuera. Si así fuese, no necesitaríamos que Jesucristo hubiese ido a la cruz a morir por nuestros pecados. Tan sencillo como eso. ¿Para qué querríamos una salvación? Si lo que decimos lo vamos a tener. Sería inútil y en vano el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que te comento que debemos tener mucho cuidado. Este movimiento de la fe promueve que lo que confesamos con la boca y que creemos en el corazón se materializa en nuestra realidad. Eso es mentira. ¿Sabías tú que aquí el texto original, cuando dice que si confiesas con tu boca y crees en tu corazón, cuando lo escribe el apóstol Pablo, se está refiriendo en ese original a los primeros mártires de la iglesia primitiva? A ellos los paraban en la calle y les preguntaban a aquellos soldados romanos, ¿crees que si Jesús es tu Señor? Decían ellos, sí, Jesús es mi Señor. O en aquel momento, que si el gobernante de aquel momento era su Señor, y ellos decían, no, mi Señor es Jesucristo. Y el confesarlo implicaba automáticamente perder su vida. Sabían ellos que al confesar con su boca y creer en su corazón, sabían que iban a la hoguera, sabían que iban a morir decapitados, sabían que iban a el Coliseo romano a morir devorados por las fieras. Al momento de confesar con su boca y creer con su corazón que ellos no se iban a echar para atrás en su fe. Eso es lo que conlleva el original del texto. Si confesamos con nuestra boca y creemos con nuestro corazón. No era como decir de labios para afuera, no. Ellos sabían que iban a perder su propia vida por decir que Jesucristo era su Señor. Entonces, ¿dónde están esas palabras que dicen
estas personas del Evangelio de la Prosperidad o el movimiento de la fe. O sea, baja el cero, no contiene y son fuera de contexto y no es realidad, porque piensan que se materializa todo lo que tú digas en forma positiva. Por eso te dicen, no, tú debes pensar en grande, piensa positivo y di puras cosas buenas y dítelas frente al espejo para que te las dices a ti mismo al espejo y regresan a ti en bendición. ¿Qué es eso? Y mucha gente lo cree. Inclusive en iglesias y aquí en Saltillo, donde estamos, al final del culto dicen un rezo, porque pues yo no sé cómo llamarle. No es bíblico, o sea, no trae cita bíblica que diga, aquí dicen tal parte. Y dicen, yo y declaro y yo digo y que yo esto y que yo lo otro y que yo esto y que así de parecido a lo que te estoy comentando. Y que pues Dios va a estar así con ellos y todo y tan. Pero no, o sea, sacan los textos fuera de contexto. Yo digo, mira cómo todo eso, esas frases, y dice, no, es que tus palabras tienen poder y es para que todo lo bueno venga hacia ti, para que esas bendiciones lleguen a tu vida cuando tú las estás proclamando y tú las estás diciendo y cuando las dices al espejo, más todavía. ¿Dónde? Fíjate, versículos que suelen usar. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijera este monte, quítate y échate al mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Jesús enseñó sobre la fe en Dios, no en la fe misma ni en fórmulas verbales. Nuestra oración debe estar sometida a la voluntad del Padre. Ya lo leímos y lo hemos estado leyendo, 1 Juan 5:14. Y esa es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, que es conforme a la palabra de Dios, Él nos oye. La verdadera fe no manipula. ¿Cómo vamos a manipular a Dios? O sea, los que manipulan son los que te dicen todo esto y que siembres y que des y que te dejan en la calle, prácticamente. Y si luego tú no recibes todo aquello que se supone que estás sembrando para que tú recibas algo porque tú quieres algo a cambio, obviamente es como ellos te lo están presentando. Y cuando no lo recibes, te dicen, no, es que hermano, algún pecado has de tener. Estás mal con Dios o no tienes suficiente fe. Se la barren bien fácil y ya. Pero mientras se quedan con tus escrituras, con tu cuenta del banco, con tu dinero. Entonces, como dice la palabra de Dios, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Nosotros sabemos que la verdadera fe no manipula a Dios, confía en que su voluntad, la verdadera fe, confía en que la voluntad de Dios es mejor que la nuestra. Aun cuando no entendamos sus caminos, porque sus pensamientos, sus caminos, sus propósitos son mejores que los nuestros. Nosotros no alcanzamos a ver ni aquí siquiera, y Dios ya tiene el panorama completo. Y si algo nos dice Dios que no, es porque nos está protegiendo de algo que pudiese venir más adelante, o nos va a dañar o nos puede alejar de Él. Y ese no de Dios es con tanto amor como un sí. Y si esperamos en su voluntad y la voluntad de Dios dice no, gloria a Dios por ello también. Esta ley de la atracción enseña una idea filosófica y psicológica de que el universo, como te comentaba, el universo atrae lo que pensamos y sentimos. Es lo que te digo, que aún psicólogos, psiquiatras al día de hoy, ahí en las redes tú lo puedes escuchar y ver. Tú piensas cosas positivas y te va a pasar. Tú piensas cosas buenas y te van a suceder. Piensa en grande y vas a lograrlo. Entonces, esta es una idea filosófica y psicológica
de que el universo atrae lo que pensamos y sentimos. Si piensas positivo, atraes bendición, pero si piensas negativo, atraes desgracia. Entonces, fundamentos que están usados fuera de contexto. Proverbios, vámonos a ir a la palabra de Dios, bien rápido. Proverbios 23:7. ¿Qué nos dice la palabra? Fíjate. Dice, porque cual es su pensamiento en su corazón, tal es él. Entonces, tomando este texto, dicen, pues lo que tú pienses es lo que realmente eres. Y sí es así porque la palabra de Dios lo dice, pero cuando lo cambian de esa forma, deja de ser con el propósito que Dios lo está mandando, por el contexto en el cual está escrito. La Biblia no enseña que el universo obedece nuestros pensamientos. ¿Cuándo? O sea, el único que yo conozco que con el poder de su palabra el universo obedeció es Dios. La Trinidad, ahí que estaban al principio. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía. Y dijo Dios, y fue hecho. Y dijo Dios, y fue hecho. ¿En dónde dice que dice el hombre y se hizo? En ninguna parte de la Escritura. No, porque este texto es semejante al que de la abundancia del corazón habla la boca. O sea, es algo similar. De lo que tenemos dentro es lo que vamos a estar expresando. Entonces, nosotros podemos ver cómo todo el universo obedece a no, o sea, es lo que ellos proclaman y dicen, es lo que ellos postulan en cuanto a que todo está con el poder de la palabra. Pero nosotros, nos dice la palabra de Dios en Isaías, ahí vámonos más adelantito, Isaías 45:7, donde nos dice, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Bueno, un poquitito antes, dice, yo soy Jehová y ninguno más hay, desde el 5 para poder entender un poquito el contexto. Isaías 45, 5 al 7. Yo soy Jehová y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo Jehová y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo eso. ¿Y quién manda a Dios? Nadie. Dios no recibe consejo de nadie, porque Él es soberano. Entonces, nosotros podemos ver cómo, aún en la misma palabra de Dios, en Filipenses 4:8, nos dice, mira, vámonos ahí a la palabra, Filipenses 4:8, donde nos dice, por lo demás, hermanos, ¿en qué sí debemos estar ocupando nuestro pensamiento, nuestro corazón? Dice, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Entonces, este texto nos dirige a pensar en lo verdadero, justo, santo, puro, pero no como una fórmula mágica, sino como obediencia a nuestro Señor Jesucristo y ver en nuestro prójimo que algo bueno tiene para poder nosotros compartirle de una forma clara y sencilla el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. De no estarnos fijando en sus defectos, en las cosas malas que tiene, porque pues nosotros también lo tenemos, sino en ver sus virtudes, en ver lo bueno que tiene, para que de esa forma
nos edifiquemos unos a otros. Nosotros debemos, como dice la palabra de Dios en Romanos 12:2, que debemos renovar nuestra mente. Déjame te lo leo. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, debemos estar renovando nuestra mente, ¿cómo? Con la palabra. Mira, lamentablemente al día de hoy en las redes sociales hay tanta basura y la gente piensa que entre más está ahí scrolleando y está ahí en las redes, está más informado. Pero la realidad es que es la época en que menos estamos siendo informados y es cuando tenemos más información. Ay, hermana, como que no le entendí. Ok, ahí va de nuevo. Tenemos a nuestra disposición mucha información, pero no toda ella es fidedigna, buena, certera. Y si nosotros no discernimos lo bueno y lo malo y le damos cabida a todo a nuestra mente, muchas cosas que no son se van a quedar ahí y se va creando basura. Y si a diario no sacamos esa basura como lo hacemos en nuestra casa, se va acumulando. ¿Qué debemos hacer? 1, pedir perdón a Dios y decir, Dios mío, ayúdame para no estar tan contaminado con todo eso. 2, que el Espíritu Santo nos ayude a discernir. Y número 3, tener conocimiento de la palabra para estar renovando nuestra mente, nuestro entendimiento conforme la palabra. Algo que no va a pasar es la palabra de Dios. Y es nuestro filtro para al día de hoy y en todos los aspectos. Depende nuestra vida del universo, de que, es que yo quiero que todo se alinee aquí para que todo venga hacia mí de buena manera, de bendición, o realmente nosotros nos debemos a ese Dios soberano que gobierna los cielos y la tierra. ¿En qué es lo que te basas? En lo que tú mismo dices que se va a estar alineando ese universo para que se haga, como quien dice, tu voluntad, porque es lo que está diciendo esta fórmula mágica, que lo que tú dices, activas esa fuerza más la fe, o sea, tus palabras, activas esa fuerza más la fe y el resultado es lo que a ti se te antoje, porque todo el universo va a obrar a favor tuyo. O mejor depender de un Dios todopoderoso y soberano. Yo pienso que eso es mucho mejor. Este evangelio de la prosperidad y el evangelio de la fe o la ley de la atracción buscan dar al hombre el control de la situación y de todas las cosas. Pero como hijos de Dios, nosotros sabemos que el verdadero evangelio centra todo como columna vertebral en Jesucristo. Es cristocéntrico. Y Cristo también dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Esto qué quiere decir? Que va a haber pruebas. Va a haber pruebas, va a haber luchas, pero todas con un propósito. ¿Para qué? Para acercarnos a Dios, para depender de Dios, para dejarnos nosotros a un lado y también para confiar en Él y crecer en nuestra vida espiritual. Entonces, y es transformarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo, porque mismo Jesucristo dijo, Padre, que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Vamos a seguir entonces un evangelio centrado en el yo, en lo que yo digo, en lo que yo hablo, en mis palabras, en lo que yo decreto y demás, o rendirnos al evangelio verdadero centrado en nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es nuestra postura? Y fíjate,
esto no termina aquí, porque permíteme leerte lo que dice Benny Hinn, el principal exponente del Evangelio del poder. Y da mucha tristeza estar escuchando todo esto, porque al momento de yo estarte comentando, te vas a dar cuenta, vas a decir, yo sé cuándo sucede esto. Fíjate, Benny Hinn, el principal exponente del Evangelio de poder, dice, de la misma manera que tú activas tu fe para un milagro físico, tú activas tu fe para un milagro financiero. Cuando tú quieres un milagro físico, tú tienes que mover tus brazos, tus piernas, lo que sea. Jesús vio un día a un hombre con una mano lisiada. Él dijo, estírala, ¿ok? ¿Cómo obtenemos un milagro financiero? Dando. Él no se la complica. Dando, estira tu mano y da. Esto activa nuestra fe. Eso suelta nuestra fe. Y cada vez que yo pongo mi diezmo o una ofrenda, yo digo, fíjate, todo esto es el evangelio de la prosperidad. Cada vez que yo estiro mi mano y doy mi diezmo y doy mi ofrenda, estoy activando mi fe, yo digo, gracias por mi cosecha. Audiblemente yo digo, gracias por mi cosecha. Estoy sembrando porque voy a tener una cosecha. Como el corito ese que te comentaba. Si yo doy $1, el Señor me da 2. Pero Él te está dando, Él ya te dio 10 pesos, por eso estás dando 1. Y cómo de esa forma, pues la gente se va y es lo que la gente cree. La siembra, la cosecha, la prosperidad. Pero todo esto lleva una fórmula que activa la fuerza. La fórmula tiene 4 pasos, que eso con el favor de Dios lo vamos a desarrollar el día de mañana. Y con esto terminamos este punto en cuanto al evangelio de la prosperidad, porque aparte hay otros falsos evangelios. Porque la fórmula que activa la fuerza tiene 4 pasos explicados por Kenneth Hagin en su libro Cómo preparar tu propia suerte con Dios. Fíjate, es un libro que dice, no es para que lo compres. Eso no es antibíblico. ¿Cómo preparar tu propia suerte con Dios? Sabemos nosotros que como cristianos no dependemos de la suerte. Nosotros como hijos de Dios dependemos de la voluntad de Dios a nuestras vidas. Y fíjate, estos 4 pasos, te digo, tú al escucharlos vas a decir, yo sabía. Dilo, hazlo, recíbelo y cuéntalo. ¿Cómo es eso? Dilo. Tú proclama lo positivo o lo negativo. ¿Cómo que lo positivo o lo negativo? Sí, positivo. Yo declaro, yo decreto que voy a tener esto. Te dan los resultados del médico. Oye, eres diabético, eres hipertenso. No, lo rechazo. Eso es negativo. Yo no soy eso. Y sigues como si nada te hubieran dicho, aunque los resultados de los análisis están ahí. Pero tú lo pones en negativo, no. ¿Es algo negativo? Yo no quiero eso, no lo recibo, no esto, no lo otro. Y ahí tú dices, de acuerdo a lo que tú quieras, eso vas a recibir. Eso es, dilo, hazlo. De acuerdo a la oración o lo que hablas, tú recibes o te quedas sin recibir. Hazlo. Y es de acuerdo a lo que tú estás pronunciando con tus labios. De acuerdo a tu oración o a lo que hablas, recibes o te quedas sin recibir. Es que no pediste por esto, no lo tienes. Pediste por esto, lo tienes. ¿Por qué? Porque tú lo estás pidiendo. Entonces ahí es donde queda la soberanía de Dios. Que Él nos da aunque ni siquiera lo hayamos pedido. Y Él nos bendice. Y Él
hace las cosas bajo su soberanía, su voluntad. Bueno, aquí dice hazlo, hazlo. Acuérdense que todo esto es falso y es parte del evangelio de la prosperidad. Recíbelo. Vas a tener un carro nuevo, lo recibo, lo recibo. Vas a sanar, lo recibo, lo recibo. Te van a aumentar de sueldo, lo recibo, lo recibo. O sea, y si te dicen, te vas a ir de misionero, y no, eso no lo recibo porque, pues, espérame tantito. ¿Qué sí recibes? ¿Qué no recibes? Tenemos que contactarnos con fuentes de poder en el cielo y declarar que lo recibes o no. O sea, eres tú el que vas a hacer esa conexión con el cielo. Tú, con tu poder, con tus palabras, con tu conocimiento. O sea, está muy mal. ¿Y por qué no lo hicieron los apóstoles? ¿Por qué Jesucristo no lo usó? Recíbelo. Tenemos que contactarnos con fuentes de poder en el cielo y declarar que lo recibes o que no lo recibes. No, esto está muy mal. Esto suena más a espiritismo que a cristianismo. Y cuéntale. Esto es a base de testimonios falsos para que crean. ¿Cuántos charlatanes has visto tú? No, a mí me pasó esto. Y sácatelas, están en quiebra o en crisis financiera o dicen, es que me sanó esto, lo otro, y a la vuelta de la esquina, ¡zas!, se murió. Donde no fue cierto, porque recordemos que aún el diablo hace milagros mentirosos. Cuéntale a otros para que puedan creer. Bueno, pero entonces, ¿de qué nos sirve la palabra de Dios que la tenemos aquí? Vuelvo al mismo punto. Caemos en todo esto porque no leemos las Escrituras. Con parte de esto y terminando para el día de mañana, con el favor de Dios, con estas pruebas y fórmulas como mágicas que suenan más como a espiritismo que lo que, o sea, que no es el evangelio de Jesucristo. Y si tú dices, ¿sabes qué, hermana? Pues a lo mejor he estado en algo de eso. Mira, yo te recomiendo que pidas perdón a Dios y te pongas a cuentas con Él y que le pidas al Espíritu Santo que te guíe a toda verdad. Su palabra es verdad y que te muestre lo que debes tú hacer. Yo no, pues está de más lo que yo pueda decirte o recomendarte. Lo que yo sí te recomiendo es, uno, que entregues tu vida a Jesucristo si aún no lo haces. Y puedes hacer esta oración después de mí. Padre bendito, en el nombre de Cristo Jesús, en esta tarde me arrepiento de mis pecados, Señor, y te pido perdón por cada uno de ellos. Perdóname, Padre Santo. Y en esta tarde, Señor Santo, yo recibo a Cristo Jesús en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Te entrego mi vida, te entrego mi corazón. Y gracias, Padre, por tu amor y perdón, porque sé que ahora está mi nombre escrito en el libro de la vida. Señor Santo, ahora que he sido sellado por el Espíritu Santo, guíame, Señor, a toda verdad. Ayúdame a leer tu palabra, Señor. Ayúdame a congregarme en una iglesia evangélica, Señor, para poder crecer en mi vida espiritual y conocer más a tu Hijo amado, mi bendito Salvador Jesucristo. Te lo ruego, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, mi bendito Salvador. Amén y amén. Y bueno, son estas las recomendaciones que yo hago para ti, que leas la Biblia, que ores al Padre y cierra tu oración en el nombre de Jesucristo, y el que tú puedas pídele a Dios discernimiento para que tú puedas conocerle más, que a final de cuentas lo que más importa en esta vida es que conozcamos nosotros más de su santa y bendita palabra, que conozcamos más de nuestro Salvador Jesucristo. Porque, como decíamos, ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero si pierde su alma, si pierde su vida? Y nosotros realmente, nuestras palabras no tienen ese poder, porque entonces no necesitaríamos de nuestro Padre Celestial, no necesitaríamos de Jesucristo. Así es que mando saludos a las personas que están conectados. Saludos a mi hermana Tita Maltos, Dios te bendiga.
a mi hermana Ivonne Amelia, a Nelly Saucedo, saludos a Jessy Torres, Oco Torres, y saludos a Enrique Altamirano. Déjenme checar por si hay alguien más por aquí conectado. Ok, gracias a cada uno de ustedes por sus oraciones, que Dios me los bendiga y pues con el favor de Dios estamos escuchándonos el día de mañana. Terminamos con este Evangelio de la Prosperidad, porque aparte hay otros que cuando yo te los comente vas a decir, sí es cierto, todo eso se está infiltrando ahora en las iglesias cristianas. Tengamos mucho cuidado, porque como dice en la palabra que aún el enemigo está dentro de las congregaciones ahí sentado. ¿Y qué es lo que va a procurar? División, falsas doctrinas, falsos maestros, falsas profecías, para engañar, como dijo Jesucristo, si fuese posible, aún a los escogidos. Estemos orando por nuestra iglesia y vemos que estamos en los últimos tiempos y Cristo viene pronto. Debemos estar preparados y apercibidos con todo esto. Vamos a estar orando para despedir el programa. Gracias, Padre, porque tú has sido bueno con nosotros, porque grande es tu misericordia, Señor. Y gracias, Padre, porque hasta aquí tú nos has bendecido. Ayúdanos, Señor, que tu Espíritu Santo nos dé discernimiento, Señor, para poder saber que estamos en tu camino, Señor. Que tu palabra, Señor, nos guía a toda verdad, Señor, porque tu palabra es verdad. Ayúdanos, Señor bendito, y gracias, Padre, porque nos permites estudiar estos temas un tanto complejos, Señor bendito, pero al momento de nosotros saberlos, estudiarlos, Señor, discernirlos, Señor Santo, podernos darnos cuenta en dónde estamos parados, Señor, y que tu Espíritu Santo nos indique qué hacer. Te amamos, Padre bendito, y te agradecemos por todas tus bendiciones. Gracias, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Hasta mañana, si Dios quiere. ¿Te sientes perdido en la oscuridad? ¿La incertidumbre te consume? Recuerda que hay una luz que brilla en la noche más oscura. La Biblia dice, la esperanza no defrauda. Dios es fiel y siempre cumplirá sus promesas. No pierdas la fe. La esperanza en Dios es la fuerza que te hará avanzar hacia un futuro brillante. Proyecto Esperanza de Vida y Salvación, Neuma Multimedia, transmitiendo esperanza y fe en Jesucristo.